Bien, a continuación vamos a desarrollar la clase de transformaciones geométricas. La clase de transformaciones geométricas es un tema muy importante en la geometría, a fin de que como estudiantes ustedes puedan entender la ubicación de las figuras reflectadas, así como también la transformación y como también la traslación, la rotación de figuras en un plano cartesiano. Primero vamos a identificar a partir de imágenes este trabajo. Ahí tenemos nosotros una fotografía y precisamente son los estudiantes del primer grado, y nosotros podemos reflejar esa imagen. Ahí está el reflejo de la imagen que se encuentra a la derecha de la primera. Esta imagen está reflectada porque si nosotros observamos el eje de simetría en este punto, podemos denotarlo así. Observan, esto viene a ser el eje de simetría con respecto a la imagen de una de la otra, y podemos nosotros ubicar un punto. Estos puntos son efectivamente simétricos, pero para ello necesariamente tenemos que cortar el eje de la simetría en 90 grados o perpendicular al eje de la simetría. Entonces podemos ubicar nosotros aquel punto y podemos decir si existe el punto A, la otra viene a ser la imagen del punto A. Entonces la distancia del punto A hacia el eje simétrico debe cumplir exactamente igual con esta distancia hacia la imagen. Entonces nosotros podemos apreciar, por ejemplo, si medimos con una regla, esta mide aproximadamente 150, y si es simétrico el otro punto debe cumplir con la misma medida. Tomamos otro punto de referencia al eje de simetría, por ejemplo la mano, ahí está, y también la otra debe cumplir con el mismo parámetro. Entonces en este caso estamos hablando de simetría axial o simetría con respecto a una recta. Simetría con respecto a una recta. ¿Las imágenes tienen simetría axial? La pregunta. Aparentemente tenemos aquí nosotros el eje simétrico, pero estas dos imágenes no tienen simetría axial. Comprobemos por qué. Si tomamos como referencia este punto al punto medio y la otra al punto medio, y si nosotros apreciamos a simple vista, esta distancia es mayor que esta distancia, por lo tanto no son simétricos. Supongamos si medimos con una regla, ahí está, y podemos apreciar de que no cumple el parámetro de las distancias, por lo tanto esas dos imágenes no cumplen con la propiedad de la simetría axial o simetría con respecto a una recta. Vamos a continuación a realizar la simetría con respecto a un punto o la simetría central. Tenemos un punto y para ello es necesario ubicar los puntos de la imagen, en este caso los 4 puntos principales que forman esta imagen, y vamos a trazar rectas con respecto al punto de los puntos de la imagen, de los puntos principales, y luego prolongamos la misma distancia, tomamos una regla y igual hacemos con todos los puntos y también con la otra, y nosotros aquí podemos reflejar todos los puntos. Si este punto fuese A, este punto viene a ser imagen de A. Si este es B, imagen de B. Si este es C, imagen de C. Si este es D, imagen de D. Entonces como que la imagen se va a invertir, pero vamos a ver que esas dos imágenes son simétricos con respecto a este punto. En este caso nosotros hablamos de la simetría central o con respecto a un punto. Si nosotros medimos estas distancias que se transponen, también deben tener la misma medida. Por ejemplo, aquí tenemos 120, y como también en la otra distancia debe ser 120, y eso debe cumplirse para todos los puntos, ¿ya? Entonces eso se llama simetría central o respecto de un punto. A continuación hablamos acerca de las traslaciones. Tenemos esta imagen, y cuando hablamos de traslaciones siempre vamos a tener en cuenta el eje de las coordenadas bidimensionales
el eje de las abscisas o el eje de las X, o el eje horizontal también es conocido, y la eje de las Y's, el eje de las ordenadas, y toda figura va a trasladarse en el plano cartesiano con respecto a dos ejes bidimensionales. Por ejemplo, esta imagen se ha trasladado a este lugar, y si nosotros queremos contar la traslación, vamos a tomar en cuenta del punto final al punto final. Y si nosotros medimos aquí, se ha trasladado 16 cuadritos. O si quiero medir del punto inicial al punto inicial, igual podemos apreciar que se ha trasladado 16 cuadritos. Ahora con respecto al punto vertical, subió 9 cuadritos. ¿De acuerdo? Entonces, esta traslación se va a ubicar de la siguiente manera. En la imagen de este punto, inmediatamente es esta. ¿De acuerdo? También imagen de este punto viene a ser aquí. Imagen de este punto está aquí. Entonces nosotros podemos trazar con una recta y ahí podemos apreciar que esta imagen se trasladó 16 a la horizontal y 9 a la vertical. Y si nosotros queremos comprobar la medida de estas distancias, también debe cumplir para todo. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos 150 y también para esto. Y si nosotros comprobamos con esta tiene que ser también análogo, similar, tiene que cumplirse con la misma medida. A este proceso nosotros llamamos proceso de traslación. En este caso, el vector de traslación está dado 16 en la horizontal que lo presenta y esto 9 en la vertical. A continuación vamos a hablar acerca de la rotación. Tenemos, imagínense una banderita con la fotografía de un estudiante que viene trabajando. Esta imagen va a empezar. Para hacer la rotación necesariamente ustedes tienen que recordarse de lo que hemos hablado, la medición de ángulos. ¿Cuántos grados ha rotado esta figura? Si yo tomo en cuenta este es el punto A, que tendría el punto A', por ejemplo, ¿no? La imagen, punto B, B', y así. Y entonces si yo tomo en cuenta esta imagen, desde el punto, de este punto a este punto, ha girado en aproximadamente 120 grados. En este caso 120 grados negativo, porque la medición de los ángulos en el sentido horario, como giran las agujas del reloj, son negativos y el antihorario son positivos. Igual, si yo tomo en cuenta este punto, también habremos 120 grados y todos los puntos habrán girado 120 grados. Y por último yo puedo decir que esta imagen ha girado 120 grados. Entonces, en este caso la rotación es horaria. Y la rotación es antihoraria cuando es inverso. Si nosotros queremos que esta imagen sea girado en este sentido, este punto, también habrá cumplido con el mismo parámetro de 120 centímetros, pero positivo, y la otra también 120 centímetros. Y entonces podemos concluir que esta imagen ha girado 120 centímetros. Y eso nosotros también podemos trabajar en el plano cartesiano, y en el plano cartesiano nosotros tranquilamente podemos ubicar las coordenadas en cada uno de los puntos y de esa manera determinar con respecto a un punto qué tanto ha girado una imagen, un punto, una recta, etcétera, ¿no? Entonces eso va a ser materia de trabajo que vamos a desarrollar en las siguientes oportunidades. Muchísimas gracias por su atención. En este caso esta rotación se llama rotación antihoraria.